Cuaderno 204 de Cristianismo y Justicia. A 500 años de la Reforma Protestante, a cargo de Jaume Botey. Jaume Botey fue licenciado en Filosofía, Teología y doctor en Antropología, profesor de Historia de la Cultura en la Universidad Autónoma de Barcelona. Publicó el libro El colapse del sistema y ha intervenido en diversos cuadernos de esta colección. 1. Introducción. El 31 de octubre de 2017 se cumplirán 500 años desde que, según la leyenda, Lutero clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg su escrito sobre las indulgencias. Se considera el inicio de la Reforma Protestante. Fue una ruptura que iba más allá de los términos religiosos en los que se planteó. Las consecuencias de ese cataclismo pusieron en evidencia la existencia en Europa de dos culturas, dos modelos de relaciones sociales, dos formas de entender la política y el poder, incluso dos modelos económicos que, de hecho, aún hoy perviven entre la Europa del Norte y la Europa mediterránea. Los grandes debates entre los métodos racional y empírico, platonismo y aristotelismo, laicidad y conservadurismo, el poder temporal de la Iglesia y la pobreza, la fe y la religión, representaban las dudas de una sociedad decadente y a la vez consciente de que llevaba los gérmenes de un nuevo modelo que no acababa de nacer. Muchos de esos debates se configuraron el inicio del Renacimiento, vuelven a ser los grandes debates de hoy, en una sociedad tan perpleja como la de entonces. Para comprender la Europa de hoy, es importante comprender qué supuso la Reforma en el siglo XVI y especialmente cuál fue el punto de partida de su principal protagonista, Lutero. Intentos de reforma antes de la Reforma. El movimiento de Lutero fue la expresión de las profundas fisuras que desde finales del siglo XIII aparecen en la monumental unidad entre pontificado e imperio, sobre la cual se asentó el feudalismo. El nacimiento de la conciencia individual, la tendencia a la secularización, la aspiración a un nuevo modelo de relaciones sociales, los inventos como la imprenta o la brújula, la nueva visión del universo de Copérnico y Galileo, el incipiente capitalismo y el nacimiento de la banca, la formación de los nacionalismos y los estados, etc. Eran algunos de los síntomas que anunciaban un cambio. En filosofía y teología suponía el agotamiento de la escolástica, la aparición del nominalismo, la importancia del método empírico como fuente de conocimiento, etc. Y por lo que respecta a la vida religiosa, una creciente consciencia de la necesidad de reformar la Iglesia demasiado vinculada a intereses temporales. En la Baja Edad Media fueron frecuentes las propuestas e intentos de reforma, la mayoría movidas por un espíritu sincero, y podríamos citar a San Bernardo, siglo XI, con la profunda renovación del monacato, o a San Francisco, en el siglo XIII, iniciador de un nuevo modelo de espiritualidad, de vida pobre y de imitación evangélica de Jesús en la ciudad. De la Corona de Aragón debemos citar a Ramon Llull, Eiximenis o Arnau de Vilanova. A la vez aparece una serie de movimientos en la frontera entre disidencia y fidelidad, en permanente conflicto con la jerarquía y con el imperio, y perseguidos por ambos. Por ejemplo, el movimiento de las beguinas y de Gardos en los Países Bajos, de los valdenses o pobres de Albión en el norte de Italia, hoy considerados precedentes del protestantismo, o el movimiento de los cátaros y albigeses en el sur de Francia en el siglo XIII, todos ellos duramente perseguidos. A principios del siglo XIV surgen nuevas formas de espiritualidad de carácter subjetivo y místico, como la denominada devotio moderna. Los místicos Eckhart y Tauler, a orillas del Rin, los hermanos de la vida común, inspiradas más en la experiencia personal y en la contemplación que en los procesos racionales o deductivos de la escolástica. Tienen en común
que la verdad se expresa más con los hechos que con las palabras, que la adhesión de la voluntad es más importante que el conocimiento por la inteligencia, que la experiencia de la fe vale más que la adhesión racional a un dogma. Todos coinciden en la necesidad de volver al cristianismo primitivo, a la pobreza de la Iglesia, a poder leer los textos sagrados en la lengua del pueblo, fomentando una piedad dulce y tierna, vinculada a la figura humana de Jesús y el rechazo a la jerarquía y al lujo de la liturgia. Esta era la respuesta a la profunda crisis religiosa y moral de la institución eclesiástica. Priorizar el conocimiento procedente de la experiencia suponía no concedérsela a los denominados artículos de fe, por otro lado, imposibles de demostrar, y en consecuencia, dudar de conceptos como justificación, salvación, gracia, perdón, de los que, según esto, no podemos saber si significan algo. Era uno de los efectos del nominalismo que defendía que, antes de los nombres y los conceptos, antes de la filosofía abstracta, hay un conocimiento procedente de la realidad, de las cosas concretas que podemos experimentar y tocar. De aquí a considerar que el papado, la jerarquía, los sacramentos, la Iglesia, son invenciones humanas al servicio de estas palabras sin contenido, hay un paso. Occam fue uno de los principales representantes de esta corriente. Sobre esta base se asentó la popularidad de Juan Wycliffe y después de Juan Hus, en plena crisis del cisma de Occidente y condenados en el Concilio de Constanza. Wycliffe, que ya había muerto en condena póstuma, y Hus, llevado a la hoguera, se consideran hoy los precursores del protestantismo. Con esos antecedentes, la ruptura, por decirlo de algún modo, ya se había producido antes de Lutero. Todo lo que debía reformarse y no se reformó, se convirtió en causa y justificación de la reforma. La situación del imperio y de la Iglesia. La Iglesia se encontraba en sus horas bajas. La larga lucha desde el siglo XI entre el poder político y el Papa a raíz de las investiduras, pero sobre todo del escándalo del cisma de Occidente a finales del siglo XIV y principios del siglo XV, debilitaron de forma notable la autoridad moral y política del Papa hasta tal punto que incluso el Concilio de Constanza, para poder resolver el callejón sin salida en el que se hallaban los tres papas, proclamó la sumisión del Papa al Concilio General. Superado el cisma, los papas sucesores asumieron muy rápidamente la vida mundana del Renacimiento, las luchas entre familias, Borgia, Medici, Farnesio, o preocuparse más por el arte que por la vida de la Iglesia. Por otro lado, Maquiavelo, en El Príncipe, resucitaba en 1513 las tesis de Marsilio de Padua, condenadas 200 años antes, sobre la necesaria separación entre el poder político y el poder religioso del Estado laico, de la soberanía del pueblo para elegir emperador y, consecuentemente, la innecesaria consagración de éste por el Papa. El Renacimiento nace en este contexto. Los primeros grandes humanistas, en especial Tomás Moro y Erasmo de Róterdam, contemporáneos de Lutero, son expresiones de ruptura y de continuidad. No quieren romper nada, pero son conscientes de que esa unidad política, de conceptos y de modelo social se ha terminado. Social y políticamente, el Sacro Imperio era un país fragmentado, dividido en pequeños feudos, relativamente autónomos, ducados, condados, dominios eclesiásticos, pequeñas ciudades-estado sometidas a los príncipes y a las grandes familias de la nobleza feudal. A la vez, iba apareciendo una nueva clase social, la burguesía, que impulsaba el desarrollo económico y comercial, las manufacturas, la artesanía, la minería, la banca. Ante el poder de los príncipes y la burguesía,
El poder del emperador era exiguo, ocupado en la defensa contra Francia y el Imperio otomano, y obligado a convocar continuamente dietas o asambleas exigidas por los príncipes, a quienes se veía obligado a hacer concesiones continuas. Mientras, la mayoría de la población eran los campesinos, la clase social más baja, analfabeta y acostumbrada a la precariedad, que sufría las hambrunas y las continuas epidemias. Este conflicto social de clases se reproducía también en el clero. La jerarquía o la aristocracia eclesiástica, arzobispos, obispos y otros prelados, eran también príncipes con grandes terrenos que explotaban a los sirvientes igual que los señores no eclesiásticos. La mayoría del clero, en cambio, verdadero proletariado espiritual, era de origen popular, pobre y sin formación. Todos, además, estaban sometidos a un riguroso y pesado sistema de impuestos que debían pagar a Roma. Esta ebullición, fragmentación política, conflictividad social, corrupción en la Iglesia, nominalismo en la filosofía, configuraba un ambiente propicio para el nacimiento de muchas reformas. Efectivamente, además de Lutero, estuvieron Melanchthon, Zuinglio, Münzer, Calvino, los anglicanos, los anabaptistas, etc. Por la época se expresaban en términos religiosos, instando a una nueva forma de relacionarse con Dios, de modo directo y prescindiendo de mediaciones. Fue una crisis espiritual, era una ruptura cultural. Segundo apartado, la personalidad de Lutero y el tema de la justificación. El terremoto que desencadenó tuvo mucho que ver con su personalidad, de carácter místico y creyente sincero, pero desconcertante, contradictorio, apasionado, intemperante, siempre excesivo. En vida fue objeto de encendidas controversias, y hasta no hace mucho el mundo católico lo veía como el estereotipo de una perversa voluntad de dañar a la Iglesia o, en tono condescendiente, con síntomas patológicos. Hasta los años 20 del siglo pasado nos empezaron a deshacer lentamente los prejuicios en torno a su figura. Los años de formación. Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, un pueblecito de la Alta Sajonia, y fue bautizado al día siguiente, fiesta de San Martín, razón por la cual le pusieron ese nombre. Fue el mayor de 8 hermanos. Sus padres, Hans Lieder y Margaret, procedían de una familia campesina de esa misma zona, y en 1484 se trasladaron a Mansfeld, donde el padre había encontrado trabajo en unas prósperas minas de cobre. Parece que llegó a ser propietario de un pequeño yacimiento. Martín pasó su infancia en Mansfeld, donde recibió también su primera educación. Su padre anhelaba que llegara a ser funcionario civil, y a los 14 años lo envió a la escuela catedralicia de Magdeburgo, regentada por una comunidad de hermanos de la devotio moderna. Ya de mayor, contaba que allí le enseñaron una religiosidad más interior, más personal y menos formalista de lo que entonces era común. Pero enfermó, y al cabo de un año se trasladó a Eisenach, una ciudad más grande de 4.000 habitantes, para estudiar con los franciscanos y donde tenía amigos y parientes. Lutero guardaba un grato recuerdo de sus progenitores y le agradecía a su padre la voluntad de proporcionarle estudios. En 1501, a los 18 años, ingresó en la Universidad de Erfurt, donde recibió el grado de bachiller, y en 1505, a los 22 años, una maestría en filosofía. En Erfurt se estudiaba la filosofía según la vía moderna, es decir, según el nominalismo. Al final de su vida, comentaba que en Erfurt se hizo seguidor de Occam y de Tauler. Siguiendo la voluntad de su padre,
Se inscribió en la Facultad de Derecho de esa misma universidad. Pero todo cambió cuando el 2 de julio de 1505, mientras regresaba a casa de sus padres, bajo una gran tormenta, un rayo le cayó muy cerca. Aterrorizado, gritó: «Santa Ana, ayudadme, me haré monje». Salió con vida, abandonó la carrera de Derecho y justo 15 días después, el 17 de julio, contra la voluntad de su padre, entró en el convento de los agustinos de la misma ciudad para dedicarse a la lectura de San Agustín, a la plegaria, a la penitencia, al ayuno, a las flagelaciones, a las largas horas de oración y a la confesión constante. Pero cuanto más intentaba agradar a Dios, más sentía el peso de sus pecados. Johann von Staupitz, el superior, su confesor y más adelante su amigo, le ordenó empezar una carrera académica en la Universidad de Wittenberg, en la que él era el rector. Comparada con Erfurt, Wittenberg era una ciudad pequeña, de 2000 habitantes, y la universidad era de reciente creación. El príncipe elector, Federico de Sajonia, era el fundador y el mecenas. En 1507 fue ordenado sacerdote y en 1508 empezó a enseñar ética. Recibió el grado de bachiller en estudios bíblicos el 9 de marzo de 1508. Poco después regresa a Erfurt y Staupitz lo envía a Roma por una cuestión interna de la orden de los agustinos. Tras la breve estancia en Roma, vuelve a Wittenberg, donde estudia teología bíblica, griego y hebreo, conocimientos que después le servirían para la traducción de la Biblia. En 1512 obtiene el título de doctor en teología y de 1513 a 1516 ejerce como profesor de teología bíblica. Explica los salmos y las cartas de San Pablo a los romanos, a los gálatas y a los hebreos. Ejerce de director de estudios y subprior de Wittenberg. Hoy, los historiadores coinciden en que Lutero fue una personalidad con una sincera sed de Dios, buscador de lo absoluto, que vivía profundamente la vida espiritual, y un buen monje, cumplidor y piadoso. Sin embargo, paralelamente, se habla de un alma angustiada, atormentada por los escrúpulos, obsesionado por el pecado, con la vivencia de un Dios del terror y de la justicia de Dios como castigo. Influido por el nominalismo de Occam, Lutero cree que la palabra salvación no significa nada y vive frecuentes crisis de desesperación. Durante sus años de formación, su obsesión es el pecado, su pecado y su salvación. ¿Qué debo hacer para obtener la misericordia de Dios?, se cuestiona reiteradamente. La convicción de que nada de lo que nace de la persona puede atraer la misericordia de Dios es el punto de partida de su teología. Las buenas obras no son nada ante Dios. El hombre no es merecedor de gracia. El pecado subsiste y la justicia de Dios castiga. Su interpretación del concepto justicia de Dios de la carta a los romanos que explica a Wittenberg lo atormenta y ni la observancia de monje ni las penitencias le brindan paz. En vano, Staupitz se esforzaba por quitarle esa angustia y le enseñaba a no torturarse por la obsesión del pecado. Dios no está enfadado contigo, eres tú el que está enfadado con Dios. En 1545, un año antes de morir, en el prólogo a la edición de sus obras completas en latín, recuerda que, aunque mi vida de monje era irreprochable, me sentía pecador ante Dios con la consciencia turbada. Contra este Dios me indignaba, alimentando en secreto, si no la blasfemia, sí al menos una violenta murmuración. Sé de un hombre que ha sufrido estas penas muchas veces, con la violencia tan dura e infernal que ni la lengua puede expresar, ni la pluma puede escribir. Es necesario poner en valor que con esta introspección y el acercamiento a Dios a partir de la propia experiencia, estaba iniciando
un nuevo método de teología. Más que deducciones académicas o doctrinales, habla de Dios desde la autobiografía. No soporta los intentos de explicar a Dios desde la razón, la escolástica o Erasmo. No es un pensamiento ordenadamente sistemático, sino la expresión de la vida y de la espiritualidad de un temperamento a la vez místico y fuerte, inquieto y enamorado de lo absoluto. La búsqueda del Dios misericordioso. Hacia 1514, quizás llevado por la mano de Staupitz, hace un giro de 180 grados al descubrir el Dios de la misericordia. La justicia divina no es una justicia de castigo, sino de amor. Es un cambio que denomina revelación de la torre, en alusión a la celda donde se retiraban los monjes a orar. Hasta que al fin, por piedad divina, y después de meditar noche y día, entendí la concatenación de los dos pasajes. La justicia de Dios se revela en él, según lo que está escrito. El justo vive de la fe. Empecé a darme cuenta de que la justicia de Dios no es otra que aquella por la cual el justo vive el don de Dios, es decir, de la fe, y que el significado de la frase era que por medio del Evangelio se revela la justicia de Dios, es decir, la justicia pasiva, en virtud de la cual Dios misericordioso nos justifica por la fe. A partir de este momento, hablará de la justicia de Dios que hace justa a la persona, que la mirada de Dios es siempre una mirada de amor, y que Dios nos obsequia con este amor. La persona es sujeto pasivo de la justicia misericordiosa de Dios si, pese a sus pecados, se abandona y se entrega incondicionalmente a Él y confía en Él. Aceptar esto humilde, confiadamente, abrirse a Dios, es la fe y el cumplimiento de la ley. En unos textos magníficos y llenos de agradecimiento y devoción filial, Lutero reconoce la justificación como el amor y la misericordia de Dios en mí. Y como la condición humana es limitada, sabemos que nunca cumpliremos totalmente la ley. Solamente Cristo la cumplió en plenitud. Por eso el creyente siempre será un ser justificado y pecador a la vez. Simul justus et peccator. Lutero insistió en la libertad del creyente, libertad para aceptar gratuitamente la gracia de Dios, la exigencia de la ley y el perdón del pecado, y la libertad para servir a los otros sin esperar méritos. Porque no nos salvan las obras, sino la fe, que sin ningún mérito recibimos de Dios. Este es el núcleo del pensamiento de Lutero. Lo repite en un momento solemne y en un escrito relativamente tardío, en los artículos de Esmalcalda de 1538. No he de cambiar nada de lo que hasta ahora e innecesariamente he enseñado sobre este asunto, que por la fe recibimos un corazón distinto, nuevo y puro, y que Dios desea tenernos totalmente justificados a causa de Cristo, nuestro mediador. Aunque el pecado no haya desaparecido del todo ni muerto en la carne, Dios no quiere tenerlo en cuenta ni darse por aludido. Tercer apartado: las grandes controversias o la progresiva construcción de un pensamiento. A partir de la vivencia personal del Dios de la misericordia, elabora en un breve período todo un sistema teológico que de hecho rompía la fundamentación de las mediaciones institucionales sobre las que secularmente se había construido la Iglesia, pontificado, sacramentos, poder político y económico, etc. A partir de 1517 se desencadena una serie de debates y controversias de carácter teológico en los que tanto religiosos como políticos se sintieron implicados. Las indulgencias. Wittenberg, 1517.
La doctrina de la justificación por la mera fe lleva implícita la condena de las indulgencias, no por los abusos en la predicación o los escándalos de Roma, sino por la afirmación de la incapacidad de los méritos humanos de merecer la salvación. Es el polo opuesto al pelagianismo que minimiza el papel de la gracia y exalta los méritos de la persona. Antes de hacerlas públicas, envió las 95 tesis como documento privado a su ordinario de Maguncia y a Alberto de Brandeburgo, obispo de Magdeburgo, pero no contestaron. Al no obtener respuesta, confió el escrito a sus amigos y el 31 de octubre de 1517 lo hizo público. Se había perdido una oportunidad de oro. Tampoco el Papa León X al principio se había tomado el problema seriamente. El texto de las 95 tesis no era ni pretendía ser un documento revolucionario. Simplemente quería provocar un debate académico intentando corregir abusos mediante la negación de la validez del dinero para obtener la salvación. Es un texto moderado que pronto no gustaría ni a su propio autor. La controversia abría una caja de truenos de consecuencias imprevisibles en los campos teológico, político y económico. Las siguientes podrían considerarse las de un carácter antipapal más acentuado. Predican a los hombres que el alma vuela al cielo en el mismo instante en que la moneda suena en el fondo del cepillo. Es cierto que por la moneda que suena en el cestillo se puede aumentar la colecta y la avaricia, pero el sufragio de la Iglesia depende sólo de la voluntad divina. ¿Por qué el Papa no vacía el purgatorio, lo cual sería la más justa de todas las razones, si él redime un número infinito de almas a causa del muy miserable dinero para la construcción de la basílica, lo cual es un motivo completamente insignificante? ¿Por qué el Papa, cuyas riquezas son hoy más opulentas que las de los opulentísimos Cresos, no levanta la Basílica de San Pedro con su propio dinero, mejor que con el de los fieles pobres? El texto tuvo una rapidísima difusión por toda Alemania y obviamente enrareció aún más las ya envenenadas relaciones del imperio con el Papa. Los príncipes se felicitaban por no tener que pagar a Roma y el Papa dejaba de recibir unos recursos previstos para la construcción de la Basílica de San Pedro y para hacer frente a la guerra del turco. Y en el seno del imperio se multiplicaban las susceptibilidades entre príncipes y entre ellos el emperador, que veía cómo peligraba la unidad del imperio. Lutero se convierte en el referente fundamental de la polémica. Llegarán años difíciles de debates públicos y condenas que lo llevarán a la excomunión. Escribe incesantemente y siempre genera polémica. Sus escritos tienen una difusión inesperada, gracias a la imprenta, y se reeditan continuamente. La teología de la gloria y la teología de la cruz. Heidelberg, 1518. Tras el escándalo de las indulgencias, en abril de 1518, Staupitz convoca un capítulo de la Orden de Agustinos en Heidelberg para debatir con los hermanos de la Orden y en un ambiente propicio los aspectos fundamentales de la teología de Lutero. Como punto de partida para la discusión, Lutero prepara un documento que denominará Paradojas, un conjunto de 28 tesis de teología y 12 de filosofía. En este texto, contrariamente a lo que preveían los asistentes, no vuelve sobre las indulgencias, sino que remite a un planteamiento general en torno a la diferencia entre las obras de los hombres y las de Dios, entre la pretendida sabiduría humana y la sabiduría de Dios, y entre la naturaleza y la gracia. Los agustinos se decantan mayoritariamente a favor de Lutero. Para Lutero, la teología, especialmente la escolástica, ha querido entender el Dios invisible a partir de las cosas visibles, el Dios increado a partir de las cosas creadas. Se ha fabricado un Dios a la medida humana, ha querido apoderarse del cielo a partir del esfuerzo en la tierra, salvarse a partir de las propias obras,
ha intentado hacer ciencia de lo que sólo puede ser objeto de fe. Es una teología de la soberanía humana, de la razón. La denomina teología de la gloria y la fulmina. En la tesis 19 dice: no puede llamarse en justicia teólogo al que crea que las cosas invisibles de Dios pueden aprenderse a partir de lo creado. Fulmina esa teología que se fundamenta sobre la filosofía de Aristóteles o Platón, no sobre la palabra de Dios. Lutero repite hasta la saciedad que el cristianismo es una espiritualidad, no una religión, no es una moral, sino una fe, y que la verdad no es una idea, sino una persona, Jesús, que conocemos por la Biblia. Hasta Lutero, la Biblia prácticamente solo servía para confirmar lo que se demostraba desde la razón. En pleno Renacimiento y humanismo, el rechazo de la razón convertía a Lutero en un antihumanista, porque para el humanismo la razón es la herramienta con la que podemos alcanzar una humanidad inocente y libre. El ideal del Renacimiento es Prometeo, el héroe nietzscheano que desafía a los dioses y que descubre su verdadera naturaleza en su propia fuerza, resultado de la libertad y la creatividad. Lutero está en las antípodas. Para él, el ideal del hombre es el que confía en la misericordia de Dios, más que en sí mismo. Como persona del Renacimiento, Lutero inició un imparable proceso poniendo énfasis en el valor del individuo y la conciencia, pero no a partir de la razón, sino de la fe. Esta es la radical diferencia que lo enfrentará con los humanistas del Renacimiento, especialmente con Erasmo. El único fundamento de la fe es Dios mismo, que nos habla a través de la Escritura. Lutero inaugura el uso de la Escritura como fundamento de la fe, al margen e incluso en contra de los estamentos académicos y clericales del momento. En esto no solo estaba la novedad del método y la honestidad personal, sino sobre todo la valentía de alguien que, sin tener todavía un especial reconocimiento académico, se enfrentaba a estamentos intelectuales y políticos muy poderosos. Teología de la cruz. A la teología de la gloria contrapone la teología de la cruz, que no busca a Dios a partir de la especulación, sino en la nada, en el sinsentido del sufrimiento y en la paradoja de las parábolas, la crucifixión del propio Dios. Allí, en la cruz, el teólogo encontrará a Dios. El mensaje fundamental del cristianismo es Cristo crucificado. Es en Cristo crucificado donde está la verdadera teología y el conocimiento verdadero de Dios. En el comentario a esta tesis cita todo el fragmento de 1 Corintios 1, 18-25. La palabra de la cruz es locura. ¿Dónde está el sabio? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Dios tergiversa los valores religiosos humanos y se manifiesta en la cruz de Cristo, lugar de escarnio, de dolor, de vergüenza y de fracaso. Era una proposición ofensiva para los humanistas, para el pensamiento religioso de entonces, y lo es hoy porque el humanismo y el pensamiento religioso siempre han creído que Dios se manifiesta a través del poder, de la sabiduría, de la gloria, y no a través de la debilidad ni el fracaso. En cambio, desde la fe, quien cree ve en la cruz de Cristo la sabiduría y el poder de Dios. En la tesis 21 confirma lo anterior. Dice así: el teólogo de la gloria prefiere las obras a los sufrimientos, la gloria a la cruz, el poder a la flaqueza, la sabiduría a la estulticia y siempre lo malo a lo bueno. Para Lutero, Dios siempre actúa en sentido contrario a las apariencias, contrario al sentido religioso común. Solo la fe, la confianza en Dios, contra las apariencias y la esperanza de un mundo mejor, pueden creer que Dios se revela en estas circunstancias. Solo la fe nos permite ver al Dios que mira hacia abajo, escondido entre los últimos. En otros textos,
cita a los Filipenses 2, 6 a 11. Cristo, a pesar de su condición divina, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. O la parábola del sirviente Yahvé de Isaías 53. ¿Quién creerá lo que hemos oído? El Cristo crucificado pone en tela de juicio cualquier tipo de triunfalismo religioso. Dios ha escogido lo necio del mundo, en 1 Corintios 1, 26, 31, proclamado a Cristo crucificado, en 1 Corintios 2, 1 a 4. La teología de la cruz es la teología de la fe y de la duda, porque Dios está impasible y de manera extraña solo se hace visible en la debilidad, y ante todo en la debilidad de Cristo crucificado. Se necesita mucha fe para captar el poder de Dios escondido entre el sufrimiento, pero no es una teología de la debilidad, de la tristeza o de la tribulación, sino del poder de la debilidad, de la esperanza, de la joya de descubrir las señales de Dios entre la tribulación. Esta es la principal clave interpretativa de Lutero, que gira 180 grados respecto de la teología escolástica y pone de manifiesto la continuada paradoja y las antítesis presentes en los dichos y los hechos de Jesús. Los menores, los pobres, la viuda, Lázaro, el fariseo y el publicano, los invitados al banquete, los crucificados como los preferidos de Dios. Necesidad de la fe y el valor de la tradición. Augsburgo, 1518. Debate con Cayetano. Roma empieza a considerar a Lutero sospechoso de herejía, pero tarda casi un año en reaccionar. El 7 de agosto de 1518 recibe una citación para presentarse en Roma, en el plazo de 60 días, para dar cuenta de sus escritos. Pero el príncipe elector de Sajonia, Federico el Sabio, fundador de la Universidad de Wittenberg, consigue que en lugar de Roma la disputa tenga lugar en Augsburgo y ante el cardenal Cayetano, el cual se compromete a tratar a Lutero con paternal mansedumbre y a no detenerlo en el caso de que fuera condenado. El debate estaba fijado para el 8 de octubre, pero antes el cardenal Cayetano recibe una nota de León X con las instrucciones del caso. Lutero tenía que ser considerado hereje y si no se sometía, debía ser enviado a Roma. Lutero anduvo los 500 kilómetros que van de Wittenberg a Augsburgo y llegó enfermo. El interrogatorio duró 3 días. Estuvieron presentes Staupitz, el superior y amigo, el príncipe Federico y Spalatin, el asistente del príncipe. Cayetano centró el interrogatorio en los 2 temas que consideraba centrales en el pensamiento de Lutero: la justificación por la fe y el valor de la tradición como fundamento del poder papal. Lutero afirmaba la necesidad de la fe como requisito necesario para la justificación, y Cayetano, en cambio, consideraba que la justificación se recibe por los sacramentos. Lutero consideraba la Escritura como única fuente de autoridad religiosa, y Cayetano, en cambio, que la tradición, es decir, el poder papal, es también autoridad. Era el principio de la famosa formulación luterana de las solas, sola fides, sola escritura, de las que hablaremos más adelante. Lutero no se retractó. El debate sirvió simplemente para certificar la distancia que los separaba. A partir de entonces el conflicto quedó fijado en 2 cuestiones. Primera, la teología bíblica versus institución eclesiástica, y segunda, la seguridad de la fe versus las mediaciones eclesiásticas. Cayetano quedó enfurecido, pero cumpliendo el compromiso no lo detuvo. A partir de entonces Lutero podía esperar la excomunión papal en cualquier momento. En una carta dirigida al Papa, Lutero apela a un concilio. Por desgracia, la preocupación de León X por la política italiana y por la de su familia Medici lo apartaron durante más de un año de las preocupaciones de aquel estrambótico monje alemán. Legitimidad del Papa y autoridad de los concilios. Leipzig, 1519. Debates con Eck.
Pese a la tregua política, la inquietud teológica continuaba, al menos en la dimensión académica, y un antiguo amigo de Lutero, Johann Eck, publicó un escrito contra las doctrinas de Karlstadt, el amigo y fiel intérprete de Lutero. Este fue el motivo del debate de Leipzig. En realidad, las invectivas de Eck iban contra Lutero y su concepción de la autoridad del Papa. Lutero replicó y anunció su participación en el debate que duró desde el 27 de junio hasta el 16 de julio. Primero, disputaron Eck y Karlstadt sobre la gratuidad del perdón de Dios. Después, Eck y Lutero sobre la cuestión del derecho divino, el primado del Papa y la autoridad de los concilios. Coincidió que el 28 de junio, durante la disputa de Leipzig, Carlos V fue elegido emperador de Alemania, con tan solo 19 años. Hacía 3 que ya lo era de España. Eran obvias las dificultades que un emperador nuevo, tendría para hacer frente al conflicto tan joven y que necesitaba la unidad católica para mantener la unidad política. En Leipzig, Lutero afirma que el primado del Papa no tiene fundamentación bíblica, que se fundamenta sobre decretos de los mismos papas, algunos muy recientes. El Papa es, por lo tanto, una simple autoridad secular. En una carta dirigida a Spalatin, le dice que, en la preparación para la disputa, se ha planteado si el Papa no será el anticristo, o al menos su emisario, ya que en sus decretos crucifica tan miserablemente a Cristo, es decir, a la verdad, y pone en duda también la autoridad de los concilios. Estos pueden errar, y de hecho se han equivocado, por ejemplo, el concilio de Constanza en la condena de Hus. De nuevo, Lutero proclama que la Escritura es la fuente única de la fe, y no reconoce ningún magisterio supremo de interpretación. Después de Leipzig, la fama de Lutero en Alemania aumentó sin cesar. Príncipes, caballeros, señores, campesinos, todo el mundo desde sus intereses lo veían como el profeta que se había atrevido a romper el yugo. Para algunos el yugo de Roma, para otros el del poder de los príncipes, de la religiosidad opresora, de los impuestos y las obligaciones feudales para los campesinos, pero desencadenó también la furia en sentido opuesto. Eck, encabezando la militancia antiluterana, hizo que las universidades de Colonia, Lovaina y París condenaran los escritos de Lutero. Bula Exsurget Domini, 1520. El 15 de junio, León X publica la bula Exsurget Domini, advirtiendo a Lutero de 41 errores y conminándolo a retractarse en el plazo de 60 días bajo la amenaza de excomunión. Es Johann Eck quien lleva y difunde la bula por Alemania. Lutero responde con un violento panfleto antipapal contra la execrable bula del anticristo. Reacciona excomunicando él al Papa: yo confieso como dogmas católicos todo lo que esta execrable bula condena, y del mismo modo que ellos me excomunican en nombre de su sacrílega herejía, yo lo excomunico en nombre de la santa verdad de Dios. Jesucristo, juez, verá cuál de las dos excomuniones es válida ante él. Amén. El plazo finalizaba el 10 de diciembre de 1520, día en el que Lutero quemó públicamente en la entrada de Wittenberg una copia de la bula y de diversos volúmenes de derecho canónico. Suponía quemar las naves de la posible reconciliación con Roma, y era una respuesta a la previa quema de sus escritos que Johann Eck había promovido en diversos lugares de Alemania. El Papa León X firmó la bula de excomunión, Deset Romanum Pontificem, el 3 de enero de 1521, y la excomunión debía ejecutarla la autoridad civil, y Carlos V, recién proclamado, dispone que sea condenado sin ser escuchado, sus libros quemados y sus seguidores perseguidos. Pero una parte importante de los príncipes electores lo siguen e imponen la dieta de Worms. Fundamentación laica del poder político. La quema de la bula y el derecho canónico tenía un enorme alcance simbólico. Suponía el final de la justificación teológica del poder político, que desde principios de la Edad Media había sustentado el Sacro Imperio Romano-Germánico como concreción histórica del concepto bíblico del reino de Dios, y suponía también
la ruptura con la doctrina de las dos espadas, proclamada a finales del siglo XIII por Bonifacio VIII en la bula Unam Sanctam, que sostenía que el poder espiritual del Papa estaba por encima del poder temporal del príncipe. Asimismo, defendía la proclamación de la separación entre la esfera espiritual y la temporal, y en consecuencia, la proclamación de la necesidad de la laicidad del Estado en coincidencia con lo que los humanistas hacía tiempo que reclamaban. Era la aplicación de la consciencia individual en el derecho del nacimiento. Situar la consciencia individual como fuente autónoma de revelación significó desplazar la centralidad del Dios poder absoluto y poner en su sitio la subjetividad. Para Lutero, el reino de Dios en la tierra no es el reino político ni ningún otro orden político que Dios jamás pudiera legitimar. El hecho suponía fulminar la política de la gloria o del poder y asumir el criterio bíblico del reino de Dios, el de Mesías, el ungido de Dios, que salva desde la cruz. Ciertamente, como veremos, la negación del derecho divino llevó a buscar otras fuentes de legitimación de la política, que supuso a veces el fortalecimiento del Estado, de los príncipes o de las diferentes instituciones de poder político, pero ya no desde la fundamentación teológica, sino desde la estrategia política. Cuarto apartado: los grandes tratados de 1520 y la Dieta de Worms. En sentido estricto, no puede decirse que Lutero tuviera la intención de reformar la Iglesia, porque su interés era reformarse él, pero topó con unas estructuras eclesiásticas anquilosadas, con la incomprensión de Roma y con un imperio incapaz de hacer frente unitariamente al reto. Probablemente fue así como, por incompetencia o por razones políticas, lo lanzaron a la excomunión. También es cierto que él no lo puso nada fácil. Consumada la expulsión, dirigió todo tipo de exabruptos contra el Papa, y lo hizo de manera creciente. Durante el verano de 1520, en uno de los momentos más difíciles de su vida, entre la advertencia de la excomunión y la excomunión como hecho, escribe los 3 tratados doctrinales que suponen un antes y un después en relación con el Papa y el Vaticano. En agosto publicó A la nobleza cristiana de la nación alemana sobre el sacerdocio universal. En octubre, La cautividad babilónica de la Iglesia sobre los sacramentos. En noviembre, De la libertad del cristiano. Los 2 primeros suponen un ataque frontal contra la autoridad pontificia. El Papa y la institución eclesiástica no son nadie para administrar los bienes espirituales y los sacramentos son cadenas al servicio de la explotación del Papa. A la nobleza cristiana de la nación alemana, sacerdocio universal. Publicado en agosto, Lutero afirma rotundamente el sacerdocio universal de todos los bautizados y considera que el sacerdocio ministerial no es un sacramento, sino únicamente una función. Toda persona bautizada puede comprender la Escritura y comprometerse, y tienen mayor responsabilidad las autoridades que poseen el poder civil. Por eso, es un llamamiento a los gobernantes para que, de acuerdo con el sacerdocio recibido por el bautismo, se pongan al frente de la reforma, de la reforma de la cristiandad. Deberán luchar contra 3 barreras que la Iglesia de Roma se ha construido para autoprotegerse. La primera, la distinción entre sacerdocio y laicidad. La segunda, la pretensión de que el Papa es el único intérprete de la Escritura. Y la tercera, que sólo el Papa puede convocar un concilio. El cristiano está en un cautiverio, sacerdocio jerárquico, monopolio de la interpretación de la Escritura, imposibilidad de un concilio general. El escrito es polémico y violento, con todo tipo de improperios que ya no abandonará contra Roma, el Vaticano y lo que representan. La obra tuvo una difusión inmediata, porque vinculaba la finalidad teológica del sacerdocio universal, la supresión de la jerarquía y la crítica al Papa, al que a partir de ahora llamaría diablo, prostituta, asno,
con las aspiraciones sociales y nacionales de la Alemania de entonces. La cautividad babilónica de la Iglesia, Sacramentos, fue escrita en latín porque iba dirigida a los clérigos y teólogos. En contraposición con la Iglesia romana, Lutero hablaba de otro tipo de iglesia invisible formada por creyentes no unidos por lazos externos de obediencia al Papa, sino por la verdadera fe en Jesucristo. La tesis es que hoy el pueblo cristiano es prisionero del Papa, como Israel lo era de Babilonia. El instrumento para la sumisión han sido los sacramentos mediante los cuales Roma ha conseguido someter la vida del cristiano al dominio de la jerarquía. En esta parte es un texto inclemente y destructivo. Lutero sabía que atacando los sacramentos atacaba la columna vertebral de la Iglesia y de la vida del cristiano. Los únicos sacramentos que Lutero acepta son el bautismo, la Eucaristía y, según como se entienda, la penitencia. El bautismo, considerado como símbolo del amor gratuito y de la permanente bendición del Padre a sus hijos, es el sacramento que trata con mayor profundidad y lo hace con belleza y respeto. La Eucaristía la entiende como la promesa y testamento del Señor, no como el sacrificio de Cristo, porque éste ya se dio de una vez por todas. Pero también sobre la Eucaristía hay una triple muralla que impone Roma y que es preciso superar: la privación de la comunión con las dos especies, la doctrina de la transubstanciación y la doctrina del sacrificio. De la libertad del cristiano, compendio de la vida cristiana. No tiene el tono polémico de los anteriores. Se propone escribir sobre la suma de la vida cristiana, la libertad interior como regalo y el principal tesoro de los hijos de Dios. Liberación del cristiano en virtud de la fe, que mira al futuro con esperanza escatológica, lejos del terreno social y menos del político o económico, y que debe complementarse con las actitudes de servicio. Fue escrito como resumen de su doctrina para ser enviado al Papa con el objetivo de congraciárselo, en un momento que ya había sido advertido y estaba a punto de ser excomunicado. Pero el texto va precedido de una carta desafiante dirigida a León X, que sirve de dedicatoria. En la primera parte le profesa desmedidos elogios y adulaciones que, conocedor del tipo de vida escandalosa de León X, no podían ser otra cosa que una burla o hipocresía. En la segunda, critica sin piedad la corrupción de la curia, a la que llama sede pestilente que apesta por todas partes, sitial peligrosísimo, que sobrepasa en mucho a los pecados de los turcos. En los tres textos resuena como un leitmotiv el tema de las solas, que irán repitiéndose en todos los textos, considerado el corazón de la teología luterana. Sola Escritura. La Escritura es la máxima autoridad en la fe y en la práctica. Nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Gálatas 6-10, 2 Timoteo 3:16, 2 Pedro de 1:3. Sola gratia. La salvación es un don de Dios. Es una cosa que el pecador recibe de forma inmerecida basada en los méritos de Cristo, alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. En Efesios 2:8. Sola fide. La salvación solo puede recibirse cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir a ello. Efesios 2:8-9, Romanos 3:28. Solus Christus. La salvación solo se halla en Cristo. Se excluye cualquier otro camino para llegar a Dios. Hechos 4:12. Soli Deo Gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Efesios 1:4-6 y 1 de Pedro 2:9.
Comentario al Magnificat. En ninguna parte expresa la vivencia de las solas de forma tan bella, poética y espiritual como en el comentario al Magnificat, desde la ternura de su devoción filial a María. Se trata de un comentario bíblico-teológico-espiritual escrito mientras redactaba sus tratados doctrinales más importantes y en un momento particularmente difícil, a punto de ser excomunicado. En Heidelberg ya había formulado el principio de la teología de la cruz, y ahora la aplica de manera próxima y devota a la vida de María, la mujer pobre, menospreciada, la nada de la nada, como si en las consideraciones sobre María se viera reflejado él mismo por el momento de condena y el menosprecio que estaba sufriendo. En conjunto, tiene una estructura antitética: fuerza, potencia, misericordia de Dios ante la nada, insignificancia, estar por debajo de la jovencita, la sirvienta, la criada, su falta de méritos y el gran prodigio que Dios realiza en ella. La humildad no es precisamente una virtud, sino una realidad objetiva, ontológica, es no ser nada. Desde su pobreza, María es la encarnación del principio que la salvación no llega por los propios méritos, sino por la sola gracia de Dios. No es posible dar marcha atrás. Dieta de Worms, 1521. Excomunión. En enero, el emperador había convocado en Worms la primera reunión con los príncipes que debía durar hasta mayo. Lutero fue convocado a finales de abril. La intención del delegado pontificio y del emperador era simplemente ratificar la condena. Como ya estaba excomunicado y podía ser detenido, el príncipe Federico III consiguió del emperador un salvoconducto para poder ir y volver sin ser detenido. En las sesiones dedicadas a Lutero asistieron el propio emperador, sus amigos, Staupitz, Spalatin, Melanchthon, y numerosos teólogos, príncipes y autoridades eclesiásticas en una sala llena a rebosar. Lutero declaró ser autor de los libros que llevaban su nombre. En su discurso hizo una defensa de su visión de la fe y acabó diciendo que no podía retractarse. Lutero sabía perfectamente que se exponía a la condena y que ésta, como la de Jan Hus, significaba la hoguera. Acabó su discurso con unas palabras que forman parte de la antología de los textos sobre la objeción de conciencia. Si no me refutareis por el testimonio de las Escrituras o por argumentos evidentes, puesto que no creo ni en los papas ni en los concilios, siendo evidente que muchas veces ya se equivocaron y se contradijeron entre sí, estoy encadenado a los textos de la Escritura y mi conciencia cautiva de la palabra de Dios. No puedo retractarme, ni me retractaré de nada, puesto que no es justo ni honesto actuar contra la conciencia. Dios me ayude. Amén. Esta argumentación atacaba directamente las enseñanzas de la Iglesia, ya que según la doctrina católica, las Sagradas Escrituras son tan solo una parte de la revelación divina, juntamente con la tradición, y únicamente pueden interpretarse siguiendo las directrices de la Iglesia. Después de la dieta, el astuto príncipe Federico de Sajonia secuestra a Lutero y lo protege en su castillo de Wartburg. Con ello se convierte en árbitro de la situación, pero inmediatamente después, en mayo, el emperador y el nuncio firman el Edicto de Worms, declarándolo hereje, prófugo, prohibiendo el luteranismo, obligando a quemar públicamente sus escritos y oficializando la ruptura entre luteranismo e Iglesia. La fecundidad del exilio. Traducción del Nuevo Testamento. Durante el secuestro, Lutero traduce el Nuevo Testamento al alemán, escribe el comentario al Magnificat, se escribe con Erasmo, cultiva la amistad de Cranach y Alberto Dürer. Desde el aislamiento sigue la expansión de su doctrina, las desviaciones, el conflicto social a punto de estallar. Pero aparece otra cara de la personalidad de Lutero, un Lutero con pocas capacidades para organizar un nuevo modelo de iglesia y poco reformador social. Conoce las críticas que le hacen de persona indecisa en la práctica algunos sectores cercanos que hubieran querido que impulsara una nueva iglesia, ya que, aunque encerrado en su retiro, sería un buen momento
para consolidar la obra empezada. En el campo social, le preocupa especialmente el radicalismo de Münzer, que comienza a predicar un reino de Cristo de carácter social y espiritual. A escondidas, hace una escapada a Wittenberg para enterarse en primera persona y combatirlo, pero insiste en la separación de la vida espiritual y las concreciones materiales. En octubre de 1524 deja de vestir el hábito de fraile agustino. Controversia Erasmo Lutero sobre la libertad. Cobró especial relevancia la controversia con Erasmo después de la publicación de La cautividad de Babilonia. Erasmo era la figura más influyente del humanismo renacentista. Él mismo se considera un reformador de la Iglesia, critica la religión de observancias rituales y habla de una religión de conversión interior de vuelta a la Escritura, contra la riqueza y la ostentación clerical, de renovación cultural y pedagógica, de pacifismo integral y militante, insistiendo siempre más en la moral que en el dogma. Pero Lutero lo acusa de que la suya es una religión del humanismo, no la de un Dios trascendente. Probablemente presionado por los príncipes católicos y por Roma, y molesto por la cautividad de Babilonia y por su osadía de quemar la bula del Papa y el derecho canónico, en septiembre de 1524, Erasmo publicó el polémico escrito contra Lutero sobre el libre albedrío. Sabía que eso supondría su ruptura definitiva. Erasmo temía que con Lutero llegara la barbarie a Europa y el derrumbe del ideal humanista. En definitiva, el fracaso de sus propios esfuerzos de reforma. Era un gran conocedor de la Biblia y, según él, de la Biblia no se deduce que el hombre, pese al pecado original, sea malo por naturaleza. De ahí que la sola gracia luterana, sin colaboración humana, no pueda llevar a la salvación. Las obras y la colaboración de la libertad humana son necesarias para la salvación. Al año siguiente, Lutero responde con Sobre el albedrío esclavo, un furioso y desafiante escrito siguiendo su constante discurso de la incapacidad de las obras y la trascendencia de Dios. Dice que Erasmo es la razón, construye la visión de Dios sobre lo que había denominado teología de la gloria y se rebela contra la idea de que la voluntad humana pueda condicionar la salvación. La salvación es obra exclusiva de la gracia y depende de la voluntad de Dios. Solamente Dios puede salvar y decidir el destino de la persona. Quinto apartado. La guerra de los campesinos. Las rebeliones de los campesinos de principios del siglo XVI fueron la respuesta desesperada a las duras condiciones de pobreza, enfermedad y forzada sumisión a las que los príncipes tenían sometida a la población. El minifundio, la desaparición de las propiedades comunales en manos de los príncipes, la dureza y multiplicación de los impuestos habían provocado continuas rebeliones por todo el imperio. Los inicios de la rebelión. Hasta entonces eran brotes aislados, a menudo espontáneos y desorganizados, resultado de la irritación y la impotencia, siempre derrotados y duramente reprimidos. Pero ahora sería diferente. La rebelión se fraguaba desde hacía meses y en distintos lugares. En 1524 empezaron los conflictos por los alrededores de Nuremberg y Erfurt, y entre febrero y marzo de 1525 ya había grupos armados por toda Alemania. Los representantes de los grupos acordaron un programa de reformas que se concretó en el manifiesto Los 12 artículos. Por primera vez, se establecieron de manera consensuada y escrita las reclamaciones y se enfrentaron a las autoridades. Las revueltas anteriores habían fracasado, sobre todo por la dispersión de los levantamientos y la falta de apoyo mutuo. Pero los nobles, mantenidos por los banqueros Fugger, ganaron tiempo y organizaron un poderoso ejército. Hacia finales de marzo empezaron los enfrentamientos armados. El 16 de abril, domingo de Pascua, en Weinsberg, los campesinos asesinaron al yerno del emperador Maximiliano y a sus caballeros. La humillante ejecución de estos nobles con las picas y los bastonazos de los campesinos se denominó la matanza de Weinsberg. Con esto, los sublevados aparecieron como brutales asesinos. Lutero,
que se había mantenido indeciso y al margen del conflicto, ahora toma partido contra los sublevados. Pero aún otra causa hizo que Lutero se posicionara a favor de los príncipes: la presencia entre los sublevados de algunos de sus discípulos, como Karlstadt y especialmente Thomas Müntzer, con el que ya había tenido algún desencuentro. Thomas Müntzer. Müntzer había nacido en Stolberg en 1490. Inicialmente fue seguidor de Lutero y predicador de la Reforma en Zwickau y Alstep. Tenía una interpretación de la historia apocalíptica, escatológica y milenarista con rasgos mesiánicos o proféticos, probablemente influenciada por las doctrinas de Joaquín de Fiore relativas a la tercera etapa de la historia y la llegada del Espíritu Santo. Pretendía establecer el reino de Dios a través de un orden social justo que suponía abolir los privilegios, disolver los monasterios, crear refugios para los desposeídos, donar a los pobres, conseguir la igualdad para todos, una especie de comunismo primitivo. Había sido el fundador de la Liga de los Elegidos y, en parte, inspirador de los anabaptistas. Se distanció de Lutero a raíz de la Guerra de los Campesinos y no dudó en adoptar una postura a favor de los campesinos, enardeciéndolos incluso a usar las armas. No se daba por satisfecho con la liberación interior del ser humano que predicaba Lutero, sino que estaba convencido de que la libertad interior tenía que ir acompañada de libertades concretas sociales. Por eso blasfemaba incansablemente contra las autoridades civiles o religiosas que, contando con los mecanismos del poder, se negaban a cambiar nada. Y reprobaba a Lutero por su pasividad y su teología poco comprometida. Eran dos personalidades opuestas. Los debates entre ellos son de una enorme vehemencia verbal, fuerza dialéctica y capacidad literaria. El 15 de mayo de 1525, Müntzer, convertido en portavoz de los campesinos, rompe las posibles negociaciones con el príncipe Alberto de Mansfeld y se provoca la batalla de Frankenhausen en Turingia. Antes de la batalla, dirige una encendida prédica a las tropas, pero el ejército imperial aniquiló a los campesinos. Müntzer fue capturado, torturado y decapitado el 27 de mayo en Mühlhausen. A partir de entonces los sublevados son exterminados sin dificultad y sin piedad en prácticamente todas las batallas. El 17 de mayo en Saverne murieron unos 20.000 y el 4 de junio 8.000 en 2 horas. Entre el 23 y el 24 de junio se libraron las últimas batallas. Hacia septiembre todo había terminado. El momento más duro del conflicto fue breve, 3 meses, desde finales de marzo hasta finales de junio de 1525, y se movilizaron unos 300.000 campesinos insurgentes. Murieron entre 100.000 y 130.000 campesinos. A los supervivientes se les impuso la proscripción imperial, que implicaba una situación parecida a muerte civil. Privados de sus derechos y posesiones, podían ser declarados proscritos. Los líderes fueron ejecutados. Los otros fueron sometidos a los crueles tribunales penales de los señores territoriales. Muchos relatos hablan de decapitaciones, extirpaciones y amputaciones de miembros y otras acciones similares. Los que tuvieron que pagar solo penas pecuniarias podían considerarse privilegiados. Comunidades enteras fueron desposeídas de todos sus derechos de jurisdicción. Se prohibieron las fiestas y las fortificaciones de los pueblos fueron arrasadas. Se obligó a entregar las armas e incluso se prohibió entrar de noche en las tabernas. Las consecuencias económicas de la devastación fueron enormes. El emperador Carlos V y el Papa Clemente VII agradecieron a la Liga Suabia su papel en los combates. La tradición marxista considera la revuelta de los campesinos la primera revolución social de la Europa moderna. A favor de los príncipes. Desde el principio, Lutero se distanció de la revuelta, diferenciaba las esferas espirituales y temporales, y la Reforma, decía, pretendía cambiar la Iglesia, no el mundo. La libertad que predicaba era la puramente espiritual, de un reino que nada tiene que ver con las situaciones sociales, económicas
y aún menos políticas. Pero los príncipes lo responsabilizaban cada vez más abiertamente del conflicto, porque no se distanciaba sin ambigüedad de las pretensiones de los campesinos, y también los campesinos lo presionaban. En la publicación de los 12 artículos, pidieron a algunas personas significativas un dictamen sobre si las reivindicaciones estaban de acuerdo con la Biblia, entre ellas a Lutero. Como respuesta, el mismo mes de marzo de 1525, Lutero escribió la Exhortación a la Paz, a propósito de los 12 artículos de los campesinos de Suabia, escrito moderado con una parte dirigida a los príncipes y otra a los campesinos. En la primera parte criticaba a los príncipes. Por amor de Dios, ceded un poco al furor de los campesinos. Cuanto más vosotros debierais abandonar la violencia y la terca tiranía y tratar con sano juicio a los campesinos como a ebrios o gente que está en un error. No comencéis a combatir con ellos, porque no sabéis en qué irá a terminar. No obstante, a los campesinos los increpa. El Evangelio nunca justifica la rebelión. Pero pocas semanas después, en abril, a raíz de la matanza de Weinsberg, escribe contra las hordas asesinas y ladrones de campesinos, y se posiciona sin ambigüedades a favor de los príncipes y contra los asesinos y ladrones campesinos. En esto mojo mi pluma en sangre. Llamo a los príncipes a matar a los ofensivos campesinos como perros rabiosos, a apuñalarlos, a estrangularlos y destruirlos como mejor puedan. No quiero oponerme a aquellas autoridades que, pudiendo y queriendo hacerlo, repriman con todo rigor y castiguen a tales campesinos sin previo ofrecimiento de llegar a un acuerdo equitativo, aun cuando dichas autoridades no sean tolerantes respecto del Evangelio. Una vez más, el Lutero contradictorio. ¿Qué explicación tiene a esta reacción? El mismo que ahora condena a los campesinos es el que pocos años antes había formulado de forma tan potente la teología de la cruz. ¿Cómo se vincula esto con la formulación de que Dios no se revelará desde el poder, sino desde la cruz de Jesús, y en consecuencia tampoco hoy desde el poder de los poderosos, sino desde la cruz de los crucificados? Más allá de que se haya visto desbordado por los acontecimientos o que quisiera mantener el orden por no perjudicar la consolidación de la reforma, es grave que en un momento tan crítico solamente se interesara por el mantenimiento del orden estatal más que por la miseria de los campesinos. Lutero, que en algunos aspectos se acercaba al humanismo renacentista, por ejemplo, en el reconocimiento del derecho a la libertad individual, en otros era de mentalidad medieval. Después de 1525, el protestantismo perdió el inicial espíritu revolucionario y con la sumisión a la autoridad fundamentó las instituciones dominantes de la sociedad señorial e incluso la cesión a los príncipes de la capacidad de ordenación religiosa en su territorio. Sexto apartado. Consolidación de la Reforma. En junio de 1525, Lutero se casa con Catalina de Bora. La pareja se instala en el antiguo convento de los agustinos en Wittenberg, cedido por Federico de Sajonia. El hecho provocó el desconcierto incluso entre los más próximos como Melanchthon. Las razones que da: complacer a su padre, autoafirmación delante del Papa, ruptura definitiva incluso con las formas con la Iglesia, no lo explican. Cansancio. Había vivido en conflicto permanente y tenía razones para estar cansado, pero también había hechos recientes. El peso en la conciencia de la guerra de los campesinos, la ejecución de Münzer, los continuos insultos de los anabaptistas, las amenazas de los católicos, el desafío de Erasmo. Vida familiar e iniciativas pastorales. El Lutero casado es distinto al Lutero creativo anterior. Lleva una vida de profesor dedicado a defender los principios fundamentales de la Reforma, a luchar contra la desviación humanista, contra el amigo Zuinglio, al que advierte del peligro de la desviación de la política, contra Enrique VIII de Inglaterra
incluso contra su amigo y discípulo Melanchthon. Son años de una enorme confusión y los acontecimientos se suceden a una velocidad vertiginosa. Aunque Lutero los sigue y tendrá que prestar atención a la estabilidad política entre católicos y protestantes y las diferentes tendencias de los protestantes, los considera como conflictos políticos en los que no hay que intervenir. Además, por primera vez, tiene que preservar su vida privada y familiar y buscar recursos para una familia de 6 hijos. Para desesperación de Catalina, además, nunca quiso cobrar nada por sus escritos o publicaciones. Con la finalidad de restaurar la dignidad del culto, en 1526 escribe la Misa alemana, manteniendo en alemán prácticamente la misma estructura que la Misa católica, otorgando más peso a la celebración de la palabra y a la predicación y a los cantos. Lutero escribió gran cantidad de plegarias, himnos y cánticos de una gran devoción que forman parte de la liturgia de las iglesias reformadas, en las que la música y el canto en la liturgia tienen gran importancia. En 1527 el príncipe Juan, el hermano de Federico, lo nombró visitador de las iglesias de Sajonia. Durante la visita se topó con la miseria cultural y espiritual del pueblo y el clero, y con un intolerante analfabetismo cultural y en el aspecto religioso, con muchos vicios, hechos costumbre. La gente se bautizaba y acudía a los oficios sin entender nada del misterio. Con la finalidad de instrucción, en 1529 publica 2 catecismos, el Gran Catecismo, destinado a adultos y al clero, y el Pequeño Catecismo, que apareció con grabados y que, con sus propias palabras, tenía como finalidad agrupar la doctrina cristiana para niños y gente sencilla. Los 2 tienen el mismo contenido, la explicación de los 10 mandamientos, del credo, del Padre Nuestro y de los sacramentos. De los 2 textos sería necesario remarcar la gran calidad pedagógica y el tono moderado de la exposición. Desde hacía tiempo, después de comer, dedicaba un largo rato a conversar con los comensales. Algunos de ellos publicaron los apuntes de estas conversaciones que titularon Conversaciones de sobremesa. Cuius regio, illius et religio. Los conflictos políticos. La guerra de los campesinos actuó sobre el pensamiento de Lutero como catalizador a favor de los príncipes. En una Alemania dividida social y políticamente, creyó que solamente los príncipes podrían mantener los valores impulsados por la Reforma, y les otorgó competencias en la vida de las iglesias. También la necesidad de ordenar temas de competencia mixta, como el matrimonio, asuntos económicos y de propiedad, herencias, etc. Aceptando esta intromisión, él, que había pedido una iglesia de carácter espiritual, acabó poniéndola bajo la dirección de los príncipes. Fue el paso hacia un modelo de relación entre iglesia y Estado en la que el príncipe puede definir la organización de la iglesia visible diferente de la iglesia invisible de los justificados por la fe. La manifestación de esta jurisdicción temporal consistirá fundamentalmente en el derecho a imponer la palabra de Dios en su principado y fijar la doctrina religiosa que debe predicarse en sus dominios con carácter exclusivo y obligatorio. Exceptuando algún caso particular, por ejemplo, Calvino, la legitimación buscada no era de carácter teológico, sino simplemente por estrategia u oportunismo político. Empezaba la aplicación del principio cuius regio, illius et religio. El conflicto no era solo entre católicos y reformados, sino entre las diferentes corrientes de la Reforma, y se solapaban con los complejos procesos de configuración de los nuevos estados. Toda Europa estaba enfrentada por razones religiosas, económicas o políticas. Esta inestabilidad duró más de 100 años. El joven emperador Carlos, por propio interés, jugó todas las cartas al servicio de la unidad católica. Después de la Dieta de Worms, aceptó a regañadientes lo que se denomina Edicto de Worms, que condenaba a Lutero como hereje y prohibía el luteranismo, pero concedía a los príncipes el poder de elegir la religión para sus territorios. 5 años después,
en 1526, convoca en Espira una nueva dieta con el objetivo de revisar el acuerdo de Worms, pero la ambigüedad de la declaración facilitó la expansión del luteranismo. Ante ello, en 1529, en una segunda dieta también en Espira, las fuerzas católicas revirtieron la concesión que en 1526 se había hecho al luteranismo. Los príncipes luteranos, en minoría, protestaron ante el emperador, acto por el cual se tomó el nombre de protestantes. Confessio Augustana, 1530, exposición oral de los principios del luteranismo. Ante el creciente peligro de fractura del imperio, en 1530 el emperador decide intervenir y convoca una nueva dieta en Augsburgo. Los protestantes encargan la redacción de un manifiesto a Melanchthon con su carácter conciliador. Por su carácter conciliador. Es la Confessio Augustana, Confesión de Augsburgo, que constituye la primera exposición oficial de los principios del luteranismo. Lutero dio la conformidad y asistió a la dieta. Para algunos, es el texto fundacional de la Iglesia luterana. Se considera uno de los textos básicos de las iglesias protestantes y forma parte del Libro de la Concordia, Liber Concordiae luterano. No es un programa de máximos ni radical, es una relación de 28 artículos que se presentan en dos partes. Primero, los artículos de fe, del 1 al 21, en los que hay un acuerdo con los católicos con el objetivo de buscar lazos de unión y entendimiento. Y en la segunda parte, del 22 al 28, se presentan los artículos de discusión, en los que no hay acuerdo. El tono es tan conciliador que sorprendió incluso a los católicos. Entre los artículos de fe se describen las posturas en común con la Iglesia católica, en temas como la Trinidad, el pecado original, el bautismo, Cristo como Hijo de Dios, la justificación por la fe, la Santa Cena. En la segunda parte se explica la posición de los protestantes en temas como la comunión bajo las dos especies, el celibato, los votos monásticos exponiendo incluso la argumentación protestante a través de la Biblia, la patrística u otros textos doctrinales, con el objetivo de discutirlos y con la intención de celebrar un futuro concilio auténtico objetivo de Lutero. Dieta de Augsburgo de 1555. Los nuevos conflictos territoriales y militares. Ni esto fue suficiente para calmar los ánimos. En 1531, los príncipes alemanes crearon en Esmalcalda, Turingia, una potente liga político-militar contra el emperador que tomará como ideario la Confessio Augustana. Pronto se le sumaron más de la mitad de los territorios del imperio, y poco después se añadieron Francia y Dinamarca. Aunque la Liga no declaró la guerra al emperador de forma directa, su soporte y seguimiento de la reforma luterana y las confiscaciones de tierras a la Iglesia y las expulsiones de obispos y príncipes católicos hicieron que Carlos V decidiera enfrentarse a ellos. Tras la muerte de Clemente VII, en 1534, Pablo III se decidirá por la celebración de aquel concilio tan reclamado tanto por Lutero como por el emperador. Comenzará en Trento en 1545. La reiterada negativa de la Liga a asistir acabó con la paciencia del emperador, que, finalizadas las hostilidades con Francia en 1544, pasó a la ofensiva contra la Liga, que finalmente fue derrotada en abril de 1547 en la batalla de Mühlberg. Lutero había muerto un año antes, en 1546, en Eisleben, a los 63 años, piadosamente e invocando la protección de Jesucristo. A pesar de estar enfermo, un año antes de morir, tuvo tiempo de escribir la última sátira y burla contra el papado de Roma, fundado por el diablo. En 1555 el emperador proclamó la paz de Augsburgo, una especie de compromiso entre catolicismo y protestantismo, pero dando prioridad al catolicismo. Se estableció fundamentalmente que los príncipes alemanes, en torno a 360, podían elegir la religión,
luteranismo o catolicismo en sus territorios de acuerdo con su conciencia, cuius regio illius et religio. Era la aceptación imperial del principio promulgado en la Confesión de Augsburgo 15 años antes. Fue una paz frágil, que en realidad mantuvo los odios entre las dos confesiones. Teóricamente, se había producido un cierto equilibrio, pero en la práctica, las dos confesiones mantuvieron continuados conflictos. Uno de los más lamentables tuvo lugar el 24 de agosto de 1572 en París, la noche de San Bartolomé, con el asesinato de miles de protestantes, calvinistas o hugonotes. El sector católico monárquico, clérigos y ultracatólicos, y el sector protestante aristocrático, formado por los hugonotes franceses, iban convirtiéndose en fuerzas políticas y militares, rompiendo con la esencia de la Reforma, que afirmaba ser un movimiento puramente religioso y espiritual. La persecución católica se desencadenó la noche del 24 de agosto con la persecución de protestantes, nobles y pueblo llano. La revuelta se extendió rápidamente por toda Francia. La matanza duró poco, pero los cronistas hablan de entre 10 y 70.000 víctimas. Paz de Westfalia, 1648. Fin de los conflictos religiosos y la Nueva Europa. Inicialmente, se trataba de un conflicto político por razones de diferencias religiosas entre estados protestantes y católicos. Pero la intervención de la mayor parte de las potencias europeas por otros motivos y la búsqueda de un nuevo equilibrio político lo convirtió en una guerra general. La paz de Westfalia en 1648 puso fin a un conflicto y se considera el final de la época confesional. Después de un período tan largo de intentos de reforma, guerras de religión y de solapamientos de lealtades políticas, estamentales, territoriales, religiosas, familiares, los acuerdos de Westfalia se consideran los fundamentos de lo que todavía hoy son ideas centrales de la modernidad política, que son secularización de la política, nación-estado soberana, cierto pacto social en el que las personas tienen su capacidad de actuar a una autoridad que pasa a centralizar el poder, y un nuevo modelo de relaciones internacionales fundamentado en los principios de igualdad entre los miembros y con el compromiso de resolver los conflictos mediante la política. La consagración de la libertad religiosa de los príncipes que impondrían su fe en sus estados se extendió al calvinismo y puso fin al ciclo de guerras religiosas de Europa desde el siglo XVI. Séptimo apartado, epílogo. Desafortunadamente, en Trento se impuso la línea de ganar y rechazar más que la de dialogar e incorporar. El abismo entre católicos y protestantes se fue haciendo cada vez más insuperable. La contrarreforma católica supuso no entender el sustrato del profundo cambio de mentalidades que se había producido en Europa. Después de 400 años de condenas comunes, la investigación historiográfica y teológica ha dado el resultado del reconocimiento de la aportación luterana y del acercamiento institucional. Lutero, testigo de Jesucristo. Ya en 1980, en la celebración del 450 aniversario de la Confesión de Augsburgo, católicos y luteranos, en un documento conjunto, Todos bajo un solo Cristo, Declaración en torno a la Confesión de Augsburgo, 1980, pusieron las bases de la unidad al señalar a Jesucristo como el centro viviente de la común fe cristiana. En 1983, con motivo del 500 aniversario del nacimiento de Lutero, la Comisión Mixta Católico-Luterana hizo pública una declaración titulada Martín Lutero, testigo de Jesucristo. El 31 de octubre de 1999, la Iglesia Católica y la Federación Luterana Mundial firmaban una declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación, aceptando la tesis fundamental de Lutero de la salvación por la gracia. Por el lugar simbólico elegido para firmar, Augsburgo, donde Lutero conoció la condena, algunos interpretaron la declaración como el levantamiento de la excomunión. En torno a este hecho
Juan Pablo II, en un discurso dirigido a la delegación evangélico-luterana, pedía a todos un esfuerzo por aclarar la historia y de purificación de la verdad. Una tercera declaración conjunta de la Comisión Luterano-Católica sobre la Unidad en ocasión del próximo 500 aniversario de 1517, titulada Del conflicto a la comunión, insta a católicos y protestantes a la investigación teológica y a la práctica de la unidad. Finalmente, en octubre de 2016, en ocasión de los 500 años de la Reforma y del inicio del año Lutero, el Papa Francisco viajó a Suecia y con el presidente de la Federación Luterana Mundial, Munib Yunan, firmaron en la Catedral Luterana de Lund una declaración conjunta en la que rechazan cualquier tipo de violencia en nombre de la religión. En el sermón de la celebración, el Papa dijo que la experiencia espiritual de Martín Lutero nos interpela y nos recuerda que no podemos hacer nada sin Dios. Al regresar de Lund, en una entrevista con la Civiltà Católica, expuso: Lutero fue un reformador en un momento difícil y puso la palabra de Dios en manos de los hombres. Quizás algunos métodos no fueron los correctos, pero si leemos la historia, vemos que la Iglesia no era un modelo a imitar. Había corrupción, mundanismo, afección a la riqueza y al poder. La laicidad hoy. Han pasado 500 años. Afortunadamente, ya no hay anatemas. Hoy, católicos y protestantes pueden celebrar conjuntamente aquel episodio trascendental, intentando hallar aquello que nos une y nos ayuda a situarnos ante los retos del mundo actual. Muchos de los debates que configuraron el inicio del Renacimiento hoy vuelven a ser grandes debates en una sociedad tan decadente y perpleja como la de antaño. Cambio de modelos económicos, políticos e incluso filosóficos en un creciente nominalismo y desgaste de las grandes palabras, tanto en política como en el campo cultural y religioso. Me fijaré solo en dos de los grandes retos a los que católicos y protestantes deberían poder dar respuesta hoy. Por lo que respecta a la dimensión de la fe, es el hecho irreversible de la secularización de la cultura contemporánea. Dios ya no interesa en el mundo de hoy, ya no es un ser necesario. Por eso, el diálogo, siempre necesario, ya no se plantea como diálogo entre confesiones religiosas, sino como un diálogo entre culturas. Posiblemente, las consideraciones de Lutero sobre la laicidad podrían iluminarnos. El otro gran reto es sobre qué bases de fe podemos encarar la monumental tragedia del mundo actual, el sufrimiento de las mayorías, el crecimiento escandaloso de la pobreza, la marginación de los últimos, el tema de los refugiados ante el cual las jerarquías políticas y económicas tienen respuestas evasivas y a menudo cínicas. Sin duda, nos puede ayudar a acercarnos a la teología de la cruz de Lutero. Teología de la cruz. En Heidelberg, Lutero contrapuso la teología de la gloria, la que se hace desde el poder o desde la razón, a la teología de la cruz, que es la que se hace desde la nada de Dios crucificado y colgado. Para el mundo de hoy, esta aportación de Lutero es de una tremenda actualidad y posiblemente la clave de bóveda que pueda hacer significativa para nuestros contemporáneos la presencia del mensaje de Jesús. De hecho, tiene mucho que ver con la teología de la liberación y con el pensamiento de un sector de la teología protestante de hoy, como Moltmann. Lo que Lutero denomina teología de la cruz no es un apartado o un capítulo más de la teología, sino una perspectiva, una epistemología, una manera de construir la visión de Dios y su relación con el mundo. Es una teología de la historia leída a partir de los últimos, de la cruz de Jesucristo, y que es capaz de dar un sentido y esperanza a los últimos y a todos los crucificados que ha habido a lo largo de la historia. La teología de la cruz ayuda a mirar el mundo al revés de lo que se suele hacer y de lo que hace la teología de la gloria. Cuando en su comentario al Magnificat afirma que, al contrario que la mayoría, Dios mira hacia abajo,
hacia las víctimas y a los que no son nada, habla de los crucificados hoy y de su salvación. Es leer e interpretar a Dios en medio de la nada. En la cruz, el Jesús Dios murió colgado y abandonado. La teología ayuda a interpretar que aquella cruz y aquel colgado son el paradigma de todos los colgados y abandonados. Esta era la situación de impotencia y sentimiento de abandono en la que se hallaba Jesús en la cruz. El teólogo de la cruz debe hacer ciencia, debe buscar a Dios en el escarnio y la humillación del Gólgota y de todos los otros Gólgotas, Auschwitz, Grandes Lagos, Idomenis y campos de refugiados. Desde esta perspectiva, la presencia y el compromiso del cristiano hoy, en un mundo definitivamente desacralizado y laico, no sería el poder, sino, en palabras de Ellacuría, bajar de la cruz al pueblo crucificado. Salvación que sólo sucede en la realidad de la fe, de forma tan amargada que aquellos que sufren la opresión no pueden verlo, solo pueden creer. Hasta aquí el cuaderno 204 de Cristianisme y Justícia.